Buenas noches, mi nombre es Yoser Sayed Cuello Arrieta, pertenezco al 6DT Sena de Barranca Bermeja, soy de la ficha 2995446 de la tecnología Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Instrumentación y Control de Procesos Industriales. A continuación les voy a hablar sobre el resumen del capítulo 7 del telesquemario. Esquemas básicos. Los esquemas básicos son dibujos simples que ayudan a mostrar cómo funciona un sistema o cómo están conectadas sus partes principales. Se usa mucho en áreas como electricidad, electrónica, mecánica y sirve para explicar de manera clara y visual cómo se relacionan los distintos componentes. Control manual de un contactor, que vendría siendo, mediante un conmutador, las características. Conmutador mantenido en posición cerrada por dispositivo de retención cuando se produce un corte de corriente en el contactor KM1. Se abre y el motor se para. Al volver la tensión de la red y como el contacto del conmutador se había mantenido, el conductor vuelve a cerrarse y la máquina vuelve a ponerse en marcha sin que intervenga el operador. Su funcionamiento vendría siendo que cierre el contactor KM1 por contacto del interruptor, que vendría siendo el S1, mediante pulsador a impulso. Características: pulsador con retorno automático. La bobina del contactor solo está alimentada durante el tiempo que dura el pulso. Funcionamiento: cierre el contactor KM1 por contacto del pulsador. Local mediante los pulsadores del cofre. Característica: pulsadores I y 0 fijados al cofre. Posibilidad de añadir uno o varios puestos de control de distancia. Su funcionamiento es que al cerrar el contactor KM1 por impulso en el pulsador, cierra el contacto de automantenimiento. Parada por impulso en el pulsador que actúa mecánicamente en el contacto del relé de protección térmica. Control automático de un contactor, que viene siendo automático. Las características: la instalación funciona sin vigilancia. El contacto del relé de protección F1 va obligatoriamente equipado con un dispositivo de retención. Su funcionamiento es hacer que el contactor KM1 se cierre por contacto activado por un flotador, presostato, un reloj, etc. Automático o manual mediante conmutador. Autoparada. Características: en su funcionamiento manual, al estar en el contacto del flotador punteado por el del conmutador, el operador debe encargarse de la instalación en funcionamiento forzado y de su vigilancia. Funcionamiento: el conmutador en automático hace que el contactor cierre por contacto del flotador, presostato, reloj, etc. Conmutador sería en manual que el cierre del contactor se cierre por contacto del conmutador. Mediante conmutador e interruptores de posición. Enclavamiento del pulsador marcha. Características: posibilidad de enclavamiento del cierre de un contactor a la posición de un aparato o de una pieza mecánica. Funcionamiento: hace que el contacto del conmutador cerrado cierre el contactor KM1 si un contacto de fin de carrera está cerrado y el contactor KM2 abierto. Apertura del contacto del KM1, que vendrá siendo el enclavamiento eléctrico del KM2. Parada mediante conmutador o interruptor de posición. Contacto del conmutador cerrado, cierre del contactor. Si el contacto del interruptor de posición está cerrado y el contactor abierto, la apertura del contacto del KM2 vendría siendo un enclavamiento eléctrico de KM1 parada mediante conmutador o interruptor de posición. Mediante pulsadores a impulso e interruptores de posición. Las características son la posibilidad de invertir el sentido de rotación de un motor. El operador controla el arranque y la parada automática en un final de carrera. Su funcionamiento: el contacto del conmutador cerrado cierra el contactor
y si el contacto del final de carrera está cerrado y el contactor abierto, la apertura del contacto del KM1 vendría siendo un enclavamiento por el enclavamiento eléctrico del KM2. La parada mediante el conmutador o interruptor de posición, el contacto del conmutador cerrado cierra el contactor KM2 y si el contacto del interruptor de posición está cerrado y el contactor KM1 abierto, la apertura del contacto del KM2 hace que la parada del conmutador sea inmediata o el interruptor de posición mediante pulsadores a impulso e interruptores de posición. Sus características idénticas a las descritas de la columna anterior, que vendrá siendo la de la diapositiva que está arriba. Su funcionamiento: el anterior impulso en pulsador, cierre del contactor, y si el contacto del interruptor de posición está cerrado y el contactor abierto, el automantenimiento del KM1, la apertura del contacto del KM1, vendría siendo un enclavamiento eléctrico de KM2 parada mediante pulsador o interruptor de posición, y la posterior vendría siendo un pulsador, que vendría siendo el S3, cierra el contactor KM2. Si el contacto del interruptor de posición S5 está cerrado y el contactor KM1 abierto, el automantenimiento del KM2 13-14 hace que la apertura del contacto 61-62 del KM2 sea un enclavamiento eléctrico de KM1 para que la parada sea mediante el pulsador o el interruptor de posición. Alimentación directa del circuito de control, que viene siendo con un equipo seccionador de portafusibles de potencia, hace que la conexión se efectúe a las bordas 2 y 6 del seleccionador Q1. Los polos principales del seccionador realizan la función de seccionamiento del circuito del control. Y un equipo sin seccionador ni fusibles de potencia hace que el circuito de control esté conectado entre la fase de alimentación L1 y L3. Al igual que el caso anterior, un disyuntor de control de tipo GB2 es el que realiza la protección entre fase y neutro. El circuito de control está conectado entre una fase, por ejemplo, L1, y el neutro. Si el neutro no está directamente conectado a tierra, el conductor que va conectado al mismo debe ir protegido según se indica el esquema. Señalización luminosa, piloto de baja tensión. Un piloto luminoso un piloto luminoso indica la puesta a baja tensión de la instalación. Generalmente se efectúa a través de un seccionador portafusible situado en cabeza de la instalación. El funcionamiento hace que cierre el manual del seccionador y la alimentación del piloto por el Q1. Requiere que un elemento de señalización tipo XB2B o XA2B o montado en caja de pulsadores XAL y un disyuntor de control tipo GB. Piloto en marcha. El piloto indica que el cierre de un contactor. El piloto indica el cierre de un contactor. Su funcionamiento es el cierre del contactor KM1 alimentada del piloto. Piloto para, en este caso lo que se indica es la apertura del contactor, que su funcionamiento hace que el piloto baje de tensión y cierre el contactor y hace que la extinción del piloto se vaya por el contactor KM1. Protección térmica. Un relé de protección térmica con elementos bimetálicos se utiliza para proteger motores y equipos eléctricos frente a sobrecargas leves pero sostenidas, siendo especialmente útil en sistemas trifásicos. La función del relé térmico es diseñado para detectar sobrecargas prolongadas que podrían dañar el motor, y si no se actúa a tiempo, normalmente estos relés son tripolares, lo que significa que pueden proteger las tres fases de un sistema trifásico al mismo tiempo. Conexión en el circuito de potencia. En las instalaciones trifásicas de corriente alterna es recomendable colocar un elemento térmico en cada una de las fases. En sistemas monofásicos o de corriente continua, si el relé puede detectar pérdida de fase, se aconseja poner un elemento térmico en uno de los conductores de alimentación y dos elementos en serie en el otro, para garantizar una protección eficaz. Funcionamiento en el circuito de control. Mientras el sistema funciona normalmente, el contactor permanece cerrado, permitiendo el paso de la corriente.
Si se produce una sobrecarga en el fusible, se activa, o sea, se interrumpe el circuito. Esto provoca la apertura del contactor, gracias a la acción del contactor auxiliar, cortando la alimentación al motor. Arranque de los motores en jaula. Este sistema está diseñado para proteger un motor que enfrente a sobrecargas y permite su operación tanto desde sea el lugar de instalación como desde una ubicación remota. La combinación de un contactor y un relé térmico: se utiliza un contactor junto con un relé para asegurar que el motor se detenga en caso de sobrecarga, protegiéndolo de posibles daños por exceso de corriente durante un tiempo prolongado. Interruptor para corte con carga conectada. Este sistema incluye un interruptor que permite interrumpir la alimentación eléctrica incluso cuando el motor está en requisitos. Según la normativa eléctrica de instalación eléctrica, todas las salidas del sistema deben contar con protección contra cortocircuitos, ya sea mediante fusibles o un disyuntor colocado antes de dichas salidas para garantizar la seguridad. Control desde varios puntos. El motor puede ponerse en marcha o detenerse desde un pulsador local, pero también se puede accionar a distancia mediante otro pulsador, facilitando el control desde diferentes ubicaciones. ¿Cómo se maneja este sistema? El arranque del motor puede hacerse manualmente desde el pulsador local o desde un control remoto. La parada se puede realizar manualmente desde ambos puntos, o bien se activa automáticamente si el relé térmico detecta una sobrecarga o si hay una pérdida de tensión. Alimentación mediante arrancador eléctrico, que es la misma de arriba, pero vendría siendo ya como una segunda parte, que es el sistema de control con disyuntor motor. Sus características principales sería el control local. Este sistema está pensado para operar directamente en el disyuntor motor, sin necesidad de control remoto. Las funciones de control son que el arranque y el rearme del motor se realicen presionando el botón de marcha incorporado en el disyuntor motor. El apagado puede hacerse manualmente, usando un botón de parada de forma automática si el disyuntor magnetotérmico detecta algún problema. El Altistar proporciona señalización visual a través de LEDs que informan sobre el estado del motor, como la activación, fases transitoras, alertas preventivas o fallos detectados. Los tipos de protección contra los cortocircuitos son mediante el sistema mecánico del disyuntor motor. El nivel de protección depende de las características del disyuntor que se elija. Contra las sobrecargas, gracias a la protección térmico del propio disyuntor motor o el sistema electrónico de control de sobrecarga que incorpora Altistar. Contra funcionamiento monofásico, asegurando que el motor no opere si pierde una de las fases, enclavamiento y eso. Opciones de rearme. Cuando ocurre un cortocircuito o una sobrecarga, el Altistar entra en modo de enclavamiento, impidiendo un nuevo arranque que se solucione la causa, hasta que se solucione la causa. Una vez que se elimina el fallo, se puede optar para rearmar manualmente el sistema si se desea que el arranque sea automático o dejarlo en la posición automática. Mediante alimentación mediante arrancador electrónico. 2. Sistema de control con un contactor de línea. Este sistema permite controlar un motor usando un contactor de línea, con protección y arranque suave gracias al equipo Altistar. ¿Cómo funciona? Primero se activa manualmente el interruptor y luego se cierra el contactor, que pone en marcha el Altistar. Gracias